Y abajo en el denominador 1 más g por h, y ya sabemos que h vale 1. Cuando acomodamos esta expresión, nos queda la función de transferencia de la siguiente manera: k sobre s al cuadrado más 4s más k. Estamos haciendo la parte analítica. Fíjense que, y podemos hacer la parte analítica porque estamos trabajando con función, una función de grado 2, un polinomio de grado 2. Esto, por supuesto, no lo podríamos hacer de esta manera con grado superior a 2. Así que está bueno hacer esto para que ustedes comprueben la parte analítica y gráfica que coinciden. Esto es lo que queremos que ustedes vean, que la parte analítica y la parte gráfica coinciden en grado 2. El trabajo práctico simplemente tiene 3 ejercicios por ahora con problemas con ecuaciones de características, como están viendo ahora, de grado 2. Fíjense que resolviendo con la formulita del menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, nosotros queremos las raíces de esa ecuación característica. Reemplazando menos b más menos b cuadrado, fíjense cómo nos da menos 4, que es el valor de b, más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por k sobre 2. Acomodamos la expresión y al final las dos raíces nos dan de la siguiente manera. Fíjense, S1 igual a menos 2 más raíz cuadrada de 4 menos k. Y S2, la otra raíz, me da como resultado menos 2 menos raíz cuadrada de 4 menos k. Y ahora les muestro desde lo analítico. Fíjense que acá el punto en cuestión, el punto clave aquí del valor de k, que es el valor, vamos a decir, crítico, para poder hacer el análisis, no puede ser otro valor que el valor 4. Por eso nosotros nos estamos preguntando cómo se va a comportar el sistema si mi k vale menos o menor que 4, si k es mayor que 4, si k es igual a 4 y si k es igual a 0. Simplemente reemplazando cualquier valor allí se van a dar cuenta cómo van a ser esas raíces. Y al ser esas raíces de esa manera, el sistema se va a comportar de una u otra forma. Ya saben, subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, inestable a través de lo marginalmente estable, etc. Fíjense entonces que a través de esta sola diapositiva, que es la parte analítica, esto nos abre la mente para poder comprender el verdadero significado del lugar de las raíces. Eso por lo menos me ha servido a mí, yo le transmito a ustedes. Decíamos hace un rato que el lugar de las raíces es un procedimiento gráfico para hallar las raíces de la ecuación característica. Sabemos que lo que está en el denominador se llama, bueno, polinomio característico igualado a 0, tenemos nuestra ecuación característica. Nosotros queremos las raíces de la ecuación característica. Y esto, pónganlo de una manera resaltada, remarquen con algún color cuando lo hagan en papel, cuando lo estudien, márquenlo de alguna manera, que aquí partimos de los polos de lazo abierto para luego obtener gráficamente los polos de lazo cerrado. Fíjense cómo remarqué yo aquí que partimos de los polos de lazo abierto para que luego obtengamos como resultado los famosos polos de lazo cerrado, y que en otras palabras es el lugar de las raíces. Vamos a tomar como parámetro nuestra ganancia K, y esa K es de la función de transferencia de lazo abierto. Así que esta frase que estaba remarcada aquí es sumamente importante comprender, que empezamos o partimos en nuestro ejercicio. Todavía no lo empecé el ejercicio, pero les quiero contar que partimos de los polos de lazo abierto. Entonces nosotros manifestamos ahora cuál es nuestra función de transferencia de lazo abierto. En fórmula era G por H, GDS por HDS, como HDS vale 1. Nuestra función de transferencia de lazo abierto, en nuestro ejemplo, en número 2 del trabajo práctico número 7, nos va a quedar la función de transferencia de lazo abierto, G
sobre S por S más 4. Realizamos el diagrama de polos y ceros. Fíjense que es una función de transferencia, por lo tanto lo que estamos por dibujar son los polos de lazo abierto. Tenemos un polo, no es escalón, ojo, esto no es la función escalón, el polo de la escalón, y en menos 4. Ahí están los polos. Y les quiero decir que partimos de los polos de lazo abierto porque me van a dar la ubicación general dentro de la cual van a estar ubicados los polos de lazo cerrado. Es como las paredes, ¿sí? Estar dentro de 4 paredes, y esas 4 paredes son el límite para que dentro de las 4 paredes uno quizás construya una habitación o una cocina, un comedor, lo que fuere. Entonces, los polos de lazo abierto me van a dar la ubicación general dentro de la cual van a estar ubicados los polos de lazo cerrado. Pero partimos de allí. Y hay una serie de pasos. Yo recomiendo, por supuesto, que ustedes la teoría la estudien de los apuntes de Luis, de la teoría, y la parte práctica, bueno, la van a aprender conmigo o con Luis, con los dos, pero la parte de teoría, lo que tengan que redactar, ya sea para el final oral o para el examen parcial de dentro de unos días, que ya ahora me fijo la fecha de nuevo, dentro de 15 días o un poquito menos, por favor estudien de los libros de la teoría. Y ahí están los pasos, están más detallados. Yo les quiero hacer un resumen para que ustedes puedan comprender mejor el tema, nada más, y los detalles los sacan de los apuntes de la teoría. El primer paso, yo le digo paso, ¿sí? Él por ahí lo nombra como regla 1, regla 2, regla 3, y yo lo veo como pasos, da igual. Entonces, paso número 1, determinar el número de ramas. Yo abajo sigo teniendo mi diagrama de polos y ceros. No tengo ceros, ya nos hemos dado cuenta, no lo dije, pero no tenemos ceros, solo tenemos polos. Y vamos a determinar el número de ramas. El número de ramas que se le designa a través del ejercicio con la letra N, el número de ramas va a ser igual al número de polos que tenemos, que es igual a 2. Entonces yo voy a tener dos ramas. Si bien enseguida lo vamos a explicar mejor, hay una rama que va desde el 0 al menos 4 y la otra rama del menos 4 al menos infinito. Esas son las ramas. El paso número 1 eso es todo, determinar el número de ramas. Y lo otro que quería aclararles es que vamos a dibujar en línea punteada aquellas regiones o rectas que sean posibles lugar de las raíces. Primero lo vamos a dibujar como línea punteada, porque no sabemos si el lugar que estamos analizando es lugar de las raíces. Entonces por eso pueden observar abajo que está con línea punteada roja. El segundo paso es determinar cuáles ramas pertenecen al lugar de las raíces. ¿Cuáles ramas? Hay dos ramas. ¿Cuáles pertenecen al lugar de las raíces? La rama 1, y ahora la escribo, es la rama 0 a menos 4. Y la rama 2 es la rama menos 4 a menos infinito. Siguen en líneas punteadas. Y la teoría dice que tenemos que colocar un punto de prueba en cada rama. En cualquier lugar, no interesa. Ustedes dibujan un punto solo en cada rama. Si a la derecha del punto hay un número impar de polos y o ceros, entonces la rama pertenece al lugar de las raíces. Pero si hay un número par, no pertenece al lugar de las raíces. Eso es parte de la teoría. Cuando ustedes rinden el parcial escrito presencial, por lo menos años anteriores estoy hablando, cada vez que tenían en el examen un ejercicio como este, el ejercicio es teórico y práctico. Entonces, por ejemplo, tiene que narrar todo esto, ¿no? Rama 1 va de tanto a tanto, colocamos un punto de prueba, eso es parte de la teoría.
Acá si existe un número impar, todo esto es parte del examen parcial teórico, práctico, escrito así. Y en los orales finales, que no estoy yo por las dudas, está Luis con otras personas, con otros profesores, les puede llegar a preguntar. Entonces, colocamos un punto de prueba en cada rama. Si a la derecha hay número impar de polos y ceros, entonces esa rama sí pertenece al lugar de las raíces. Tenemos la rama 0 a menos 4, colocamos el punto de prueba, miramos a la derecha y decimos que esta rama sí pertenece al lugar de las raíces por tener un número impar de polos y ceros, en este caso uno solo. Me ubico en la rama 2, de menos 4 a menos infinito, coloco un punto de prueba en cualquier lugar, miro a la derecha si hay número par o impar de polos y ceros, en este caso observo 2, es par, entonces la rama menos 4 a menos infinito no pertenece al lugar de las raíces. La conclusión del punto 2, o sea, o del paso 2, es que la rama 0 a menos 4 pertenece al lugar de las raíces. Seguimos dibujando los polos de lazo abierto, que son esos que están allí. Es muy importante tenerlos presentes. Y ahí tenemos la rama que sí pertenece. Ya no la dibujamos más punteada, sino que dibujamos una rama con línea llena de 0 a menos 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. ¿Sí? Fácil hasta ahí, ¿verdad? Bien, Sí, sí. ahí vamos, ahí seguimos. Paso número 3. Determinar las asíntotas, que sería la intersección con el eje real. Primero, vamos a hacer un cálculo matemático de un sigma sub a, que la fórmula es igual a menos, en el numerador, sumatoria de los polos menos sumatoria de ceros sobre n menos m. Vamos a obtener un valor sobre el eje real, un valor importante a tener en cuenta. Ese valor, fíjense, antes que me olvide, ¿no? Este signo menos aquí adelante, bastante enfático, Luis, por favor, póngalo adelante y no arriba, porque este signo menos no está porque sí. Ese signo menos garantiza que el valor que nos dé ahora esté del lado izquierdo, del cuadrante izquierdo, para el lado de la estabilidad del sistema de control. No es un signo menos que pasa desapercibido, por lo menos no aquí. N significa cantidad de polos y M significa cantidad de ceros. Entonces, como no hay ceros acá, nuestro M vale 0, pero nuestro N es la cantidad de polos, que es igual a 2. Así que la fórmula se va a reducir. Entonces, yo ahora les muestro, pero coloco el signo menos, sí o sí, obligación. Y acá no tengo sumatoria de ceros, sí tengo sumatoria de polos. En el numerador voy a colocar esa sumatoria, el signo más en el medio, y voy a colocar los polos, pero con su valor, en valor absoluto, el valor positivo. Es decir, coloco el signo menos, coloco el 0, coloco el 4, hago la operación, es decir, por eso dice sumatoria de polos, pero en el valor positivo. Después sobre 2, porque n vale 2, y coloco el signo menos que corresponde. Por lo tanto, mi sigma sub a me da menos 2. Fíjense cómo me garantiza ese signo menos que haya un valor del lado izquierdo, y es como corresponde, del lado estable. Y ahora en el mismo punto, aparte de obtener el valor a donde va a estar ubicada la asíntota, tenemos que calcular el ángulo que forman las asíntotas con el eje real. El ángulo de la asíntota, la fórmula es más o menos 180 grados por 2K más 1. Ese K no representa la ganancia, sino, y ya van a ver que Luis después lo ha cambiado a H, pero sea K, H o W, ese K va a variar 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y vamos a decir esto también.
el número de ángulos que necesitamos calcular va a ser igual al número de los polos que tenemos en nuestros datos iniciales, por supuesto, es decir, 2. Si yo comienzo dándole valores a k, en este caso k vale 0, porque no voy a empezar de 7, k en el orden que corresponde, k toma valores de 0 a infinito, pero k tomando valor 0, yo ya obtengo los dos ángulos que estoy necesitando. Entonces, yo reemplazo 180 más 2k, o sea, 2 por 0, o sea que el paréntesis me da 1. En el numerador me da más menos 180 grados sobre n, que es la cantidad de polos, que es 2. Por lo tanto, yo tengo como resultado ahora más menos 90 grados. Así que el ángulo que forma la asíntota con el eje real es más 90 grados menos 90 grados. Y esos son los dos ángulos estos que estábamos buscando. La conclusión, fíjense que quizás por cada paso, agregamos información a la gráfica. Ya sabemos que esto es lugar de las raíces. Acabamos de obtener un valor que se llama sigma sub a igual a menos 2 y acabamos de darnos cuenta que hay una asíntota que es paralelo al eje imaginario y que corta el eje real 90 grados hacia arriba, la parte de arriba, y 90 grados hacia abajo. Eso es lo que necesitábamos obtener en este punto. Paso número 4. Determinar el punto de ruptura. ¿Qué es el punto sobre el eje real a partir del cual se proyecta el lugar de las raíces? Ya van a ver que para todos nuestros casos, nuestro punto de ruptura coincide con el sigma sub a del paso anterior, tanto para el problema 1, 2 y 3 que ustedes tienen para resolver. Pero si tuviéramos otros problemas de grado 3, 4, 5, polinomios de grado 3, 4, 5, etcétera, no coincide esos valores, pero acá van a ver que sí coincide. Punto sobre el eje real a partir del cual se proyecta el lugar de las raíces. Y vamos a considerar nuevamente nuestra ecuación característica 1 más g de s por h de s igual a 0. Tomamos nuestra ecuación característica y la idea es despejar k. Lo primero que vamos a hacer es despejar k. Y simplemente de esta ecuación característica pasamos el 1 restando. El h de s sabemos que vale 1. Reemplazo g con la fórmula que ya saben ustedes, g sobre s por s más 4 igual a menos 1. Y despejamos k, y k nos da como resultado igual a menos s cuadrado menos 4s. Y ahora nosotros necesitamos un valor puntual de s, por lo tanto vamos a derivar k con respecto a s igualamos a 0. Y entonces colocamos lo que acabamos de obtener, lo derivamos, menos 2s menos 4 igual a 0, despejamos s y s nos da como resultado menos 2. El punto de ruptura coincide con sigma sub a. Les va a coincidir para el ejercicio 1, 2 y 3 porque estamos trabajando con funciones, las más simples, de grado 2. Y cuando s vale menos 2, ahora sí con ese valor específico, queremos saber cuánto vale la ganancia k en ese punto cuando s vale 2. Entonces, directamente lo puse de una así. Simplemente la fórmula. Reemplazamos, ¿se acuerda que nos daba? Menos s cuadrado en el paso anterior, menos 4s. Y entonces, donde está la letra s, reemplazamos por el menos 2 y eso nos da como resultado una ganancia igual a 4. Luis también les dijo que es verdad que las ganancias le puede dar un valor entre menos infinito y más infinito, cualquier valor. Pero en nuestros ejercicios
de grado 2 y en todos los ejercicios que estamos viendo nuestra ganancia da como valor un valor positivo. Así que es raro que les dé una ganancia negativa en los ejercicios dados del práctico. No sería extraño que el manejo, el funcionamiento. Fíjense que lo que acabamos de descubrir, que sigma sub A, ya sabíamos que es menos 2, y que ese valor es llamado punto de ruptura, que es el valor a partir del cual va a comenzar el lugar de las raíces y es el último valor real, como dice el profesor, y después se va a transformar en valores del lado imaginario, ¿verdad? Son valores complejos. Entonces esa recta que está punteada por ahora, que forma menos 90 grados y más 90 grados, hay posibilidad que esa recta sea lugar de las raíces. No lo sabemos todavía. En ese punto, ya lo vamos a comprobar. En ese punto, en el punto de ruptura, donde S vale menos 2, acabamos de verificar en el paso anterior que K, la ganancia K en ese punto, vale 4. Yo lo coloco aquí. K vale en ese punto, cuando hacemos ese reemplazo, 4. Esto sigue siendo en línea punteada. Tengan mucha precaución de esos temas de cuándo hacer la punteada y de cuándo hacer la línea llena. Y desde ya me adelanto, ya lo han escuchado, que en este extremo K vale 4. Y en este otro extremo K vale 4. Es decir que en los dos polos de lazo abierto, K en esos extremos vale 4. Si ustedes miran la parte analítica, lo que hice en la primera diapositiva, por favor traten de verlo desde ahí. Ahí, si K vale 0, ¿cuánto va a valer S? Y se van a dar cuenta que les da este valor, 0 y menos 4. Analíticamente lo podemos comprobar. Y entonces, ahora que estamos trabajando no sobre el método analítico, olvídense el método analítico, estamos analizando el método gráfico, sabemos que K va tomando valores de 0 a 4. Fíjense que K crece el valor en ese sentido de la flecha, de 0 a 4 y de 0 a 4. Me estoy adelantando un poco ya para el final, después que vamos a sacar conclusiones. Seguimos aprendiendo. El paso 5 es determinar los puntos donde el lugar de las raíces o donde el posible lugar de las raíces corta al eje imaginario. Ya voy a corregir algo ahí en esa expresión. Fíjense que todavía no sabemos si esta asíntota es lugar de las raíces. Más bien es asíntota todavía. Y saben que en este punto no lo calculamos porque no hay ninguna línea que cruce al eje imaginario, que sería el caso de otro grado, grado 3 o grado 4, tenemos rectas que cortan al eje imaginario. Para nuestro caso no corresponde, por lo tanto no se calcula. No vamos a hacer ningún cálculo aquí, pero decimos en la teoría, determinan los puntos donde la asíntota o el lugar de las raíces corta el eje imaginario, yo a veces lo puedo aclarar mejor, y para nuestro caso no corresponde, no se calcula. Repito que para el orden 3, 4, 5, etcétera, hay rectas que cortan al eje imaginario. Paso 6. Corroborar el lugar de las raíces sobre el plano complejo, es decir, lo que yo dejé como línea punteada ahora, mediante un punto de prueba. Consideramos un punto de prueba, ya lo voy a graficar, pero ahora una o dos o tres o cuatro, lo que nosotros quisiéramos hacer, una unidad hacia arriba, normalmente lo hacemos. Puede ser 2 unidades, 3 unidades y nos va a dar el mismo resultado. Pero vamos a considerar sobre el eje, sobre la asíntota esa que está en menos 2, una unidad hacia arriba. Por eso dice menos 2 más J.
A este punto lo vamos a llamar S1, por supuesto. Para que pertenezca ese punto al lugar de las raíces, debe cumplir con la condición de ángulo. Debe cumplir con la condición de ángulo, que es la sumatoria de los phi de los ceros menos la sumatoria del phi de los polos, igual a más menos 180 grados y puede dar un múltiplo de 180. Repito que nosotros trabajamos con ecuaciones de grado 2. Nosotros con un K, ese K tampoco es ganancia, ¿no? Con ese K igual a 0, ya nosotros obtenemos lo que queremos obtener. Sigo. Esta línea que está aquí, esta asíntota, simplemente colocamos un punto de prueba, una unidad hacia arriba, menos 2 más J, porque queremos determinar si esta asíntota es lugar de las raíces. El punto de prueba puede ser hacia arriba o hacia abajo, no importa. Normalmente se lo hace lo más fácil para nosotros, para operar, con una unidad, pero pueden poner 2, 3, 4, no hay problema. Para poder hacer esta sumatoria de los phi de los ceros, o de los polos ceros no tenemos, vamos a marcar aquí estas distancias y los phi. Recuerden que el phi es el ángulo entre el eje real y la hipotenusa. Este ángulo se va a llamar phi 1, el phi del polo, y este ángulo phi 2. Sabemos que este ángulo tiene signo positivo, este ángulo tiene signo negativo, y este ángulo sí lo vamos a positivizar. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de los phi de los ceros. No hay ceros, así que no olvídense de eso. Y voy a empezar por esto, miren. Menos la sumatoria de los phi de los polos. Así que menos, ahí está. Tangente inversa de cateto opuesto, que es 1, sobre cateto adyacente 2. ¿Ven? Tangente inversa de 1/2. Ahora viene más 180, lo que hacíamos para positivizar, menos la tangente inversa de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, entonces sacando corchetes, simplificando, nos da menos 180 grados. Si les da menos 180, está bien, puede darle más 180, está bien, y múltiplo de 180, pero para nuestros ejercicios sí les va a dar más 180 o menos 180. No les va a dar otro valor. Entonces, podemos concluir que el punto S1, que es el menos 2 más J, este punto, pertenece al lugar de las raíces. Entonces, si S1 pertenece al lugar de las raíces, se corrobora, se comprueba que toda esta recta que pasa por menos 2 es lugar de las raíces. Entonces se forma esta especie de cruz, ¿ven? Y esa cruz, tanto la horizontal como la vertical, eso es lugar de las raíces. Entonces, a ver si lo digo en palabras. El lugar de las raíces es la recta que corta al eje real en menos 2, aquí en menos 2, y el segmento real entre 0 y menos 4. Así que todo lo que está en línea llena, ahora sí esta línea llena, antes era una asíntota, ahora es una línea llena, eso es lugar de las raíces. Ahora creo que vamos a poner aquí esto, que no lo puse como signo de pregunta, pero sí es importante en este mismo paso determinar cuánto vale K aquí. ¿Se acuerdan cuánto vale K aquí? ¿De memoria? ¿Cuánto era? 4. 4. En menos 2, K vale 4. Y en los extremos valía 0. 0. Bien. Muy bien.
Ahora matemáticamente, en este paso, vamos a calcular cuánto vale la ganancia K aquí, porque por supuesto es para que nos ayude a tomar a sacar una conclusión y va a ayudar después al diseñador a tomar decisiones, pero queremos saber cuánto vale la ganancia en ese punto. Entonces, calculamos K en ese punto, mediante el módulo. Entonces, hacemos G por H, nuevamente usamos acá y ocupamos el módulo de G por H igual al módulo de -1. Simplemente, perdón, ahí les muestro, ya saben que G es K sobre S por S más 4 y H de S vale 1. Simplemente reemplazamos y acá nos va a dar igual a 1, con el propósito de despejar K. Despejo K y me da valor absoluto o el módulo de S por S más 4. Fíjense que eso me va a permitir ahora que yo, donde tengo S, coloco -2 más J. Así que a donde está la S, voy a reemplazarlo por el punto que yo elegí de prueba. Entonces reemplazo -2 más J por -2 más J más 4. Este paréntesis lo dejo igual. Aquí resto 4 menos 2. Y ahora voy a aplicar distributiva. Distributiva acá igual a, fíjense, el valor absoluto de -4, -2J más 2J. Ahí se me va el -2 y el más 2J. Más J al cuadrado. Recordemos que J al cuadrado es -1. Así que me va a dar valor absoluto de -4 menos 1. Me da un valor entero no quise decir. Un valor real, fíjense, un valor 5, comunidad 5, positivo, obviamente, ¿no? Obviamente. 5. Entonces, desde ya nomás sabemos que en este puntito K vale 4, en estos dos extremos K vale 0 y en ese punto K vale 5. Y vamos a corroborar, porque en realidad eso es lo que hace el paso 7, el valor de K tiene que coincidir, yo lo calculé recién y me dio como valor 5, ahora en este paso me tiene que dar 5, o si no, algo estoy haciendo mal. Tanto en el paso anterior como en este, por supuesto que K me debe dar el mismo valor. Corroborar K por fórmula de distancia. Así que la fórmula es K igual a la productoria de las distancias de los S. Cuando dice S, es el valor que yo elegí aquí, el valor complejo que yo elegí, a los polos de lazo abierto. Eso. ¿Ven? Sobre la productoria de los S a los ceros, que no hay también del lazo abierto. Así que el denominador directamente lo colocamos en 1. No ponemos nada en realidad ponemos el valor 1 porque no tenemos ceros. Entonces yo estoy ubicada aquí. Entonces tengo que calcular esta distancia y podemos observar ahí que es la hipotenusa o la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Por lo tanto, me va a dar raíz cuadrada de 1 más 4 al cuadrado, que obviamente da como resultado el 5. K vale 5. Tiene que coincidir en los dos pasos. A ver, en este dibujo y en esta tabla comparativa se resume todo el trabajo que vienen haciendo. Quizás, no sé si esta diapositiva fuera la más completa de todo lo que venimos viendo. Y vamos a decir lo siguiente. Ahora la dibujé en color turquesa al lugar de las raíces. Dibujo entonces los polos de lazo abierto, polo de lazo abierto. Dibujamos lo que es lugar de las raíces, el segmento 0 menos 4, el punto este de ruptura, fíjense aquí, el punto de ruptura menos 2, y tenemos nuestro famoso K, que en ese punto matemáticamente lo calculamos que da 4. También vimos que K en los extremos vale 0 y que va creciendo de 0 a 4, de 0 a 4
sobre ese eje real. Y en el eje imaginario, que todavía no dijimos nada, también K crece y comienza tomando valores de 4, hacia arriba crece. Y esto como un espejo hacia abajo también crece y siempre toma valores, para nuestro propósito, dan valores positivos. Fíjense que acá vamos a hacer esta tabla que es, miren, no creo que ustedes escapen a la evaluación que les pueden hacer a ustedes en relación a esta tabla. A todos estoy segura que les van a preguntar la conclusión. Todo lo que hicimos no tiene sentido sin esta conclusión, ¿sí? Si lo tienen que hacer por escrito, vamos a hacerlo por escrito, van a hacerlo manualmente, no lo sé, pero ustedes van a tener que sacar las conclusiones matemáticas, así que yo les diría que ejerciten mucho este y todos los ejercicios de práctico 5, 6 y 7, porque si les toca un ejercicio como este, no es corto, es bastante largo, de hacerlo manualmente, ¿no? Si les pide que saquen fotos, lo suban y todo eso. La conclusión que hay que sacar, cuando estamos en las clases presenciales, no sé por qué, la verdad que no sé por qué, sacan conclusiones en base al es igual a -2 y no hay peor error, uno de los peores errores cometidos es sacar conclusiones con el valor del punto de ruptura. Las conclusiones no tienen nada que ver con el punto de ruptura, sino que en el valor de K en el punto de ruptura. Así que la conclusión es, ¿qué pasa con el sistema cuando K es menor que 4, cuando K es igual a 4, cuando K es mayor que... Todo gira en base al K del punto de ruptura. K mayor que 4 y también en la conclusión, hace un par de años se incorporó qué pasa con el sistema cuando K vale 0. Entonces hay que responder, en realidad son 4 cosas las que vamos a responder. ¿Qué tipo de polos tienen? El valor de Z que corresponde y la respuesta que tenemos en el sistema sobre amortiguada, amortiguada, cómo es el sistema, y a su vez un ejemplo de la vida práctica. ¿Se acuerdan del columpio? Me imagino que sí. Entonces, ese tipo de ejemplos van a tener que tener en mente para poder dar un ejemplo de un sistema de un tipo u otro. Vamos a comenzar con K menor que 4. Si ustedes tienen que apuntar su mirada hacia la gráfica, porque este es un método gráfico para hallar las raíces de la ecuación característica. Si ustedes miran a la gráfica, ¿a dónde están mirando ahora? Para calcular, para sacar la conclusión de K menor que 4 y qué tipos de polo. ¿Dónde están mirando? ¿Real? El eje real. Muy Real. bien, muy bien. Entendí eso, creo que dijiste eso. El eje real. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá están las K menores que 4. ¿Por qué? Porque están sobre el eje real. Entonces, si eso que estamos mirando pertenece al eje real, entonces, ¿qué tipos de polos vamos a tener? Reales distintos. Reales y distintos, ¿sí? Muy bien. Reales y distintos, porque normalmente, ya lo hagamos analíticamente o gráficamente, nos va a dar un polo de un lado y del otro, siempre como simétrico al -2, correcto. Entonces los tipos de polos son reales, porque están sobre el eje real, y distintos. Muy bien, ¿se acuerdan que yo para parámetros le hice un cuadro comparativo? ¿Cuánto vale Z para este, a ver, para cuando los polos son reales, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale Z? Oh, Este tipo de preguntas son las Eso más estaba comunes. Sí. entre 0 y 1, era Z, ¿verdad? No para este caso. cero. Dijo Mayor a los uno. reales distintos. Más de uno. Mayor a Mayor 1, a uno. mayor a 1. Acuérdense eso y cuando estudien esa tabla, o estudien así, cruzando la información. Acuérdense que yo les hice una columna
de polos reales o raíces reales y otra columna de polos complejos. Les dibujé cómo era el comportamiento de la salida del sistema de control cuando los polos eran reales y el dibujo cuando los polos eran complejos. El comportamiento de Z para ambos casos. Eso es lo que tienen que ustedes estudiar cruzado, porque si no, les va a costar relacionar y responder lo que Luis está pensando, parece que preguntarle en el parcial. Entonces, uno de ustedes lo dijo muy bien. El valor de Z para los polos reales y distintos, el Z es mayor que 1, ¿sí? Esto tiene que ver con parámetros que veníamos estudiando. Y cuando la Z es mayor que 1, la respuesta se llamaba Sobreamortiguado. sobreamortiguada. Muy bien, ahí está. Ahí está. Ahora, entonces, no importa los valores de K menores que 0, perdón, menores que 4, y fíjense que el 0 no lo estamos considerando, al 0 lo tomamos al último como otro caso aparte, pero si K es menor que 4, el sistema va a tener un comportamiento sobreamortiguado. Ahora vamos a K igual a K. Acá igual a 4. Vamos a analizar, o sea, sus ojos tienen que estar puestos ahí, ¿verdad? ¿Qué tipos de polos son? Reales iguales. Sí, son reales e iguales. Sí, porque acá se cruza, fíjense que se cruzan dos ejes y tengo dos polos, siempre voy a tener dos polos, son reales e iguales, que en este caso menos 2, menos 2. Entonces cuando nosotros lo manifestamos también de otra manera, si lo queremos decir de otra manera, son reales y múltiples, porque tenemos dos polos iguales que después lo transformamos en el denominador de la función de transferencia y nos da un polo múltiple, pero reales e iguales. ¿Cuánto valía Z? Ay, no sé si van a asociarlo. Aquí el Z vale 1 porque estamos hablando de un sistema que se llama críticamente amortiguador. Acuérdense, en este punto crítico, miren, justamente es un punto crítico en todo el sentido de la palabra, porque todo gira en base a ese punto. Y ese sistema, en ese punto, el Z es igual a 1 y estamos hablando de un sistema críticamente o de una respuesta críticamente amortiguada. Ahora vamos para el K mayor que 4. Su mirada, ¿dónde está puesta ahora? Mayor que 4. ¿Dónde miramos? El eje imaginario. Bien, o sea, yo siempre voy a mirar mi lugar de las raíces sin duda, pero hacia arriba, ¿no es así? O hacia abajo, porque K mayor que 4 ya me tengo que elevar, irme a los números complejos. Ajá, le estoy cantando, digamos. Entonces, por decir eso, ya nos damos cuenta qué tipos de polos son polos complejos, porque ya me elevé, ya me fui del eje real, no importa cuántos milímetros o cuántas unidades hacia arriba, ya estoy en el eje imaginario, por lo tanto, los polos son complejos. Ahora, en relación a los parámetros, Z, ¿cuánto vale para los polos complejos? Entre 0 y 1, ¿no? Sí, sí, entre 0 y 1, sí, muy bien. ¿Y cómo se llamaba la respuesta? Oscilatoria. Subamortiguado. Exacto, subamortiguado. O sea, sí oscila, pero no de manera indeterminada, ni... ese es otro caso, ¿sí? Este se llama subamortiguado. Bien, ahí tenemos la tabla llena, casi llena. Quiero volver a decir lo siguiente. Esta diapositiva, la verdad, resume bastantes contenidos de prácticos 5, 6 y 6, no exactamente el 6, pero él le va a encontrar un vínculo con el 6, ya lo dijo, por lo menos yo estuve presente en una clase donde dijo que va a ser un vínculo con el tema de práctico 6 y con
este práctico 7 está como resumido en esta diapositiva. Y él dice que cuando K, nos falta la conclusión, cuando K vale 0. ¿Cómo son qué tipo de polos son? ¿Cómo lo expresamos? ¿Qué tipo de polos son? Justamente aquí y aquí. Reales. Ajá, pero son especiales. Esos polos son los polos de la función de transferencia del lazo abierto. ¿Se acuerdan que nosotros hemos partido todo este análisis de la función a partir de la función de transferencia del lazo abierto? Y cuando dibujamos de 0 todo esto, hemos colocado en 0 y en -4 un polo. Así que, ¿qué tipo de polos son? Los polos de GDS por HDS, los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Y aquí, ¿cuánto valía Z para este sistema? No sé si se acuerdan. 0 puede ser. Sí, 0. Z vale 0. Y ahí viene lo que me decían, ¿cómo se llama la respuesta aquí cuando Z vale 0? En parámetros habíamos dicho qué pasaba cuando Z vale 0. ¿Marginalmente estable? Sí. Ese es el marginalmente estable. Oscilatorio permanente, ¿se acuerdan que nunca llegaba al estacionario? ¿Se acuerdan eso? Bien. Permanentemente oscila y nunca llega al estacionario. Ese sistema, y fíjense que ya de por sí está tocando el eje imaginario, así que ya sabemos que es marginalmente estable. ¿Sí? Ahí están todas las posibilidades de análisis más importantes, está todo considerado aquí. Pero lo que Luis quiere que ustedes busquen son ejemplos de una respuesta sobreamortiguada. Como un ejemplo que les puedo compartir, el ascensor, cuando el ascensor se mueve, no lo hace de manera brusca, lo hace de manera, bueno, vamos a decir, lenta, tiene su tiempo hasta llegar al valor final. Los ascensores comunes, ¿no? No los ascensores de otros lugares a grandes velocidades. Se me ocurría también esas puertas automáticas de garage, ¿sí? Cuando uno activa el control remoto, lo que fuere, el dispositivo que tiene, esas puertas tienen una apertura en general, bueno, lenta y progresiva. Esos son ejemplos de sistema sobreamortiguado. Críticamente, una respuesta críticamente amortiguada podría ser el timón de un avión de combate, que cuando hay un pequeño giro, el avión automáticamente gira a gran velocidad y es una respuesta muy, pero muy rápida. Como ejemplo subamortiguado, yo les dejé durante el año, o durante la semana pasada o la anterior, como ejemplo el columpio. Y oscilatorio permanente marginalmente estable, Luis les nombró en reiteradas oportunidades el aire acondicionado. Entonces, esos son ejemplos que les dejamos y si pueden buscar más ejemplos, busquen más ejemplos para tener y para poder mencionar. Ahora miren, esto a mí me encanta, poder hacer este cruce de lo que hicimos en parámetros y de lo que acabamos de ver en lugar de las raíces. Yo les expliqué esta gráfica y vamos a hablar por colores. ¿Se acuerdan la de abajo, la verde? La verde. ¿Qué comportamiento, cómo se llamaba ese comportamiento? El sistema, sí, sobreamortiguado. Entonces, este sistema es sobreamortiguado y es para los Z mayores que 1. Pero para nuestro ejemplo, miren acá, está muy clarito, perdón, pero bueno, es el color que encontré. Aquí, esta respuesta sobreamortiguada para nuestro ejemplo número 2 del práctico, estamos hablando que ese va a ser el comportamiento del sistema siempre que K sea menor que 4. ¿Bien? Ahora me voy a la roja. ¿Cómo se llamaba el comportamiento rojo este? Críticamente amortiguado. Subamortiguado.
Esta roja es la subamortiguada. Muy bien. Ah, no, la violeta, sí. Ah, no, sí, la roja, decía yo. La roja. Nuestra respuesta roja es un sistema subamortiguado y que habíamos aprendido que es para todos los z mayores que 0 y menores que 1. Pero para nuestro ejemplo, nuestro K, en este ejemplo, la respuesta subamortiguada tiene que ver con un K mayor que 4. Así que en el sistema, si yo uso valores de K superiores a 4, el comportamiento es subamortiguado. Ahora creo que sí me voy a la fucsia. Fíjense a la fucsia. Sí, la fucsia es, como dijeron recién, críticamente amortiguado, claro, un sistema críticamente amortiguado. Es mucho más rápido su respuesta en relación a la entrada, que en este caso es escalón, llega más rápido al valor deseado. Entonces, el sistema se llama críticamente amortiguado. Y para nuestro ejemplo, K vale 4. Si K vale 4, entonces el comportamiento del sistema va a ser así. Y por último, tenemos la naranja, que es para nuestro K, primero, nuestra Z mayor, igual a 0, que es marginalmente estable. Y para nuestro ejemplo, nuestra ganancia tomó o toma valores iguales que 4. Fíjense cómo podemos vincular nuestro tema de hoy, lugar de las raíces, con un poco de parámetros y es la manera que Luis va a preguntar, ya lo dijo, y eso está bueno para estudiarlo de manera diferente. Espérenme. ¿Quieren hacer alguna pregunta en relación al lugar de las raíces? Yo tenía una pequeña duda nomás que se me ocurrió en el momento que estaba explicando en una diapositiva, profe, cuando determinó, digamos, el punto crítico, creo que era, con los ángulos, cuando sacó menos 180. Ajá, Usted dijo que ahí se determinaban, digamos, que era ese lugar de las raíces. sí. Y Pero ¿por qué, digamos, el valor del signo me da el criterio para decir acá está el lugar de las raíces? Eso no entendí. no es el signo lo que te da. Tiene que cumplir con la condición de ángulo. La condición de ángulo. Cumple, una vez que uno cumple con la condición de ángulo que te da más 180 o menos 180 grados, múltiplo de eso hace que vos como conclusión digas, entonces sí, esa recta es lugar de las raíces. Ah, perfecto. Tiene que ser Tiene que múltiplo. cumplir con la condición de ángulo, que es 180 positivo, 180 negativo, o puede dar 360, no para nuestros casos, pero para otros casos sí, va a dar múltiplo de 180. Ah, perfecto. Esa era mi duda, no entendía bien eso. Gracias. Bien, muy bien. De nada. Profe, la asíntota de cuando explicó la asíntota imaginaria, ¿siempre va a dar 90 grados o no? ¿O puede dar otro ángulo? No, acá en nuestros casos con las funciones de grado 2 que estamos trabajando, fíjense, creo que el TP lo tienen con grado 2 y nada más, les va a dar 90 positivo, más 90 y menos 90. Pero en otros ejemplos que no vemos, que no se enseña, ya con grado 3, si uno hace algunas operaciones matemáticas, se da cuenta que le puede dar 60 grados, menos 60 grados, por ejemplo. Y te da menos 180 otra asíntota. Así que en nuestro caso da 90 y positivo y negativo. Bueno, gracias, profe. De nada. Muy bien. Entonces, Luis de alguna manera resolvió el ejercicio 1, o sea, del práctico 7, ejercicio 1, creo, y yo acabo de hacerles el 2. Simplemente les queda el 3 y nada más. Lo que sí me dijo Luis que les diga, que ustedes agreguen ejemplos de sistemas de todo tipo, de los 4 que vimos. Eso sí, busquen ejemplos. Él alguno nos nombró, busquen en los apuntes que ustedes tengan, y otros búsquenlo de alguna manera en los libros o en internet.
Entonces lo tienen que entregar el martes de la semana que viene a este práctico y rinden el día 4. Saben que la semana que viene conmigo, hasta ahora, tienen clase de consulta. Así que en un principio estén atentos al foro de novedades, porque si es consulta, quizás ponga un solo horario para todos o ponga 2 horarios, uno a la tarde, uno a la noche. No lo sé todavía, pero si es solo consulta, no va a ser clase obligatoria, sino opcional para los que quieran consultar. Si es conmigo, es consulta del práctico 5, 6 y 7. Nada más. El resto de consultas de otro tipo le preguntan a Luis, pero conmigo es clase de consulta del práctico 5, 6 y 7. ¿Qué otra cosa?